Y ahora vamos a entrevistar a alguien que pertenece, o perteneció, mejor dicho, al Poder Judicial. Es el doctor Eduardo Gerome, ex juez, que apoyó la convocatoria, debe haber ido a la marcha seguramente, y el tema que nos va a incitar al intercambio o a estimular el debate es cómo conectamos este núcleo central de la justicia con todos los satélites, vamos a decirlo metafóricamente, que giran alrededor. Doctor, muy buenas noches, Campolongo lo saluda. Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos, Eduardo. Por favor, es un gusto, Carlos, como siempre, el aprecio, la estima que te tengo es muy grande. Gracias, doctor. A ver, vamos a dar fue por supuesto a la marcha hoy, sí. Sí, obviamente fui. Realmente fue una manifestación cívica multitudinaria, diría yo, porque la gente estaba unida exclusivamente con la bandera argentina. No había otro símbolo partidario de ningún tipo, no había otro color que el celeste y blanco. Eso marcó precisamente el hecho de que fuera una manifestación autoconvocada, Carlos, autoconvocada por quien, por todos. Yo participé, reconozco, y uno de los que lo hizo, pero lo hizo muchísima gente, yo lo vi en las redes, sí. Todo el mundo llamando, iban y vi familias enteras. Ahora, Eduardo, usted que estuvo ahí lo sabe mejor que yo, que podemos decir que más allá de un, vamos a llamarlo clima social, o freudianamente un malestar de la cultura, por decirlo de alguna manera, cuando uno entra con la lupa a los grupos, de alguna manera puede diferenciar algunos tipos de demanda distintos, ¿no? ¿O no? ¿O es sí, más allá del emblema nacional, eso da homogeneidad total a la convocatoria de hoy? Carlos, creo que es una buena reflexión la que has hecho, porque la gente tenía varios reclamos, algunos cantaban por unos, otros gritaban por otros, etcétera. Pero creo que en definitiva los reclamos se centraban sobre la reforma de la justicia, porque la gente tiene claro que la reforma de la justicia, Carlos, no persigue reformar la justicia, que nunca creo que sería una preocupación para el gobierno si no fuera por querer exculpar a la vicepresidenta de los cargos que tiene. O sea, esa es la percepción general que tiene la gente. A tal punto que hoy yo pasé por allí, porque está a la vuelta de casa, frente a la casa de ella, allí en Uruguay y Juncal, había muchísima gente gritando, tocando la bocina, expresando su disconformidad. Yo creo que estaban allí porque sabían que allí es donde es el poder real de la nación en estos momentos. Entonces lo expresaban allí. Pero bueno, decía que la reforma judicial fue quizás el detonante, pero me parece que había muchas otras cosas que influyeron, como por ejemplo también lo que pasó en el Congreso. Lo que pasó en el Congreso el otro día, Carlos, realmente creo que es muy, muy grave. El hecho de desconocer una orden de un juez es de una gravedad institucional enorme, cuando esto lo hace otro poder del Estado. Doctor, ¿por qué no se lo aclara a nuestro oyente sintéticamente de qué se trata? ¿Cómo no? Una jueza ordenó, cuando estaban por tratar los destinos de varios jueces, sí, referentes al nombramiento de varios de ellos, ordenó que respecto de dos de ellos no se los tratara hasta que hubiera una decisión final de la justicia. Entonces, estaba esa orden de la jueza, llega a la Cámara de Diputados, al Senado de la Nación, ¿y qué hace el Senado de la Nación? Hace caso omiso de la orden de la jueza y dice, esta orden, mire, prácticamente no lo dijeron con estas palabras, esta orden no me conviene, era la lectura, lo que dijeron fue esta orden es ilegítima, como se suele decir, y lo trataron igual.
y lo van a tratar. O sea que si los poderes del Estado no están acatando las decisiones de los jueces, ¿cómo quieren que las cumplamos nosotros los ciudadanos? Claro. O sea, hay una cosa que me dejó pensando, doctor, que claro, encontrar la oportunidad para la reforma de la justicia o la reforma constitucional, como fue en su momento, nunca está el momento ideal para encarar este tipo de cosas que podríamos decir son de fondo, son estructurales, yo creo, doctor, que más allá de coincidencias y disidencias que usted pueda tener con la reforma, yo creo que usted debe pensar de que es necesario de alguna manera, yo no sabría qué término, qué adjetivo exacto usar para no herir gratuitamente a nadie, pero me parece que hay, y lo miro desde el otro lado fundamentalmente, hay como mucha falta de creencia en las instituciones en general y en el Poder Judicial en particular, ¿no? Entonces digo, ya sé lo que usted dice, es verdad, y eso es indiscutible, digamos. La percepción general, por más que argumente, venga a argumentar Aristóteles, quien fuese, el argumento es, se quiere desarmar un mecanismo para armar otro mecanismo que de alguna manera libere o deje impune, si es que correspondiese la punibilidad, a la expresidente y los que actuaron en todas las cuestiones de gobierno que están en disputa judicial ahora, ¿no? Perfecto, es así, tal cual, Carlos, es real. Y no solo eso, sino que coetáneamente con esto, cuando la gente vio que se nombra una comisión asesora, ¿para qué? Para ver si hay que reformar la Corte. Y esa comisión asesora tiene mayoría de miembros del oficialismo, entre los cuales figuran nada más ni nada menos que el abogado personal de la vicepresidente, multiprocesada en muchas causas por corrupción. Entonces uno dice, indudablemente lo que están haciendo es crear una comisión para que me diga lo que yo quiero que me diga, que hay que reformar la Corte. ¿Para qué? Y esto para que lo sepa también la audiencia, la Corte tiene 5 miembros. Claro. Si de los 5 miembros yo la elevo a 9, ya pongo 4 miembros míos, que claro, los hago a mi gusto y piacere, y con que me consiga uno de todos ellos, que ya el otro día, por ejemplo, hubo una miembro de la Corte, que fue la única que fue la doctora Hayton, la doctora Hayton. Con que seamos 5, no me importa que los otros 4 digan lo contrario, ya tengo asegurada la mayoría en la Corte, ¿no es cierto? Creo que todas estas cosas la sociedad ya las percibe, porque no se puede tenerlas engañadas, y precisamente muy vinculado con esto, Carlos, está el tema de la cuarentena eterna, porque nosotros tenemos la cuarentena más larga del mundo. Ahora, si esto estuviera acompañado de un éxito sanitario, yo lo entiendo como algo muy positivo, pero no tenemos mejores méritos que otros países, y al contrario, yo estaba leyendo que teniendo la mitad de la población que Alemania, tenemos más contagiados que Alemania. Entonces, todo esto no está funcionando. ¿Y por qué no está funcionando? No está funcionando porque, por ejemplo, hay muchísimos lugares, todo el conurbano, Carlos, la gente no respeta el aislamiento, porque hoy en la marcha yo estaba mirando que todo el mundo tenía el tapaboca, todo el mundo no se amontonaban unos a otros, había cierta distancia, quizás no sería de 2 metros, pero había distancia y había gente con tapaboca. Pero al lado de eso, nosotros vemos que en el Gran Buenos Aires, en muchos lugares poblados, no hay la menor distancia de nada, la gente no tiene ninguna precaución, etcétera. Entonces, quiere decir que... Pero ahí permítame, doctor, es un tema donde hay objetividades.
hacinamiento en gran parte de esas poblaciones hay, con lo cual no es la misma situación. Voy a repetir algo que ya escuché varias veces, pero es cierto, no es lo mismo estar en un departamento, no sé, de 4 ambientes, 2 ambientes, un monoambiente grande, que estar 5 en metro por metro, ¿no? Eso me parece que son factores a tener en cuenta, me parece, ¿no? Absolutamente, estoy completamente de acuerdo con eso. Ahora, precisamente, sabiendo esto, ¿qué pasa? Se hace una cuarentena generalizada en donde la gente que no necesita estar en cuarentena porque sabe cuidarse, etcétera, se le impide que pueda salir de su casa, se le impide que pueda trabajar, porque, por ejemplo, estamos pensando sanitariamente, ojo, partamos de esta base, partamos de la base que tenemos un ministro de Salud que decía que el Sí. COVID no iba a venir nunca a la Argentina. No, porque estaba muy lejos. Porque estaba muy lejos. Después dijo que llegaba, pero que acá no tenía ningún tipo de chance de progresar porque lo íbamos a vencer fácilmente. Después ahora está en la vereda opuesta de la cuarentena eterna. Entonces, sí. Ahora, ¿usted cree, Eduardo, que el tema objetivo de la cuarentena, subyace en él una decisión política de parálisis porque le conviene al actual elenco gubernamental? Y por lo menos es ¿Y en qué se basaría, no? Está entendiendo, Carlos, es lo que la gente está entendiendo, porque sí, nos tienen encerrados, y mientras nos tienen encerrados no hay ninguna política sanitaria, y en cambio acometen contra la justicia, quieren expropiar empresas, o sea, están aquí ellos mismos cuando hacen reuniones, no respetan absolutamente nada. Hoy estaba viendo un montón de fotos que en su momento salieron, pero durante la pandemia, en las cuales, por ejemplo, el presidente se abrazaba con el gobernador de Formosa, o reuniones como la que hubo en Villa Langostura o en Neuquén, 70 personas en una reunión cuando fue el presidente allá. Bueno, todas estas cosas la gente las ve y dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible que los que me dicen haz lo que yo digo pero no lo que yo hago están haciendo esto? Entonces, creo que la gente ya no resiste más porque están diciendo, la vida prima más que la libertad. No, la libertad es esencial, porque la vida sin libertad no es vida. Y por otro lado, Carlos, nosotros tenemos a una gente que se está muriendo de hambre, que se está muriendo de depresión, y todas esas cosas, esos daños, con que estamos subiendo la línea de pobreza y la de indigencia a niveles nunca vistos. O sea, todas estas cosas para este gabinete de pseudocientíficos no les dice absolutamente nada, no hay ningún cambio. Los negocios que han cerrado, mire, ir por la calle, Carlos, a veces estoy viendo negocios que han abierto hace 2 años, y hay otros y que ya se caen, y hay otros tradicionales que tampoco se pueden mantener. Bueno, confiterías de aquellas, digamos, que llevan mucha antigüedad, que tienen mucha antigüedad, han cerrado varias, ¿no? De las importantes, digo, eso es todo. Varias, y con una pena enorme. Cerró el restaurante Edelweiss, cierra la confitería Las Violetas, me han dicho. Las Violetas, que todas costó cosas tanto. que parecería que al gobierno no le importan, porque además, si se sigue con esta política exclusivamente asistencialista, la cultura del trabajo va a desaparecer para siempre, Carlos. Esto es dramático, porque entonces, en vez de enseñarles a trabajar, le estamos enseñando a que el Estado todo lo puede. Estira la mano que el Estado te va a cubrir. Claro. ¿No? Eduardo, vuelvo un minuto atrás en la conversación porque me interesa y le pido a la audiencia que no se quede en el tecnicismo que a lo mejor encierra mi pregunta, sino en algo muy claro que el otro día dialogábamos con el doctor Julio Raffo, que usted naturalmente lo debe conocer, digo, ¿no? Sí. Sí. Y Raffo señala ahí
algo muy importante, que es que en la formación de esa comisión, por lo mismo que usted describía, y creo que usted y Rafa seguramente ideológicamente no coinciden, por llamarlo de alguna manera, por eso lo pongo acá sobre la mesa. Rafa decía que es los dos, el doctor Arlanian por un lado y el doctor Veraldi por el otro, por la situación que usted describía, deben ser considerados funcionarios, aunque no estén nombrados, y por lo tanto tienen incompatibilidad de intereses, estando de un lado y del otro. Tal cual, yo creo que directamente ellos mismos tendrían que haberse excusado por razones de decoro, de intervenir, ¿no es cierto? Fundamentalmente el doctor Veraldi. Pero me parece que el gobierno apunta mal porque, fíjate, Carlos, creo que dar permanentemente más motivos para el descontento de la gente, para la protesta social, me parece que está mostrando quizás una debilidad del presidente. ¿Por qué? Porque no se puede concebir esto de que nombre estas personas, que lo nombre al abogado personal de la vicepresidenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar nosotros? Un hombre que es abogado, que es profesor, como él proclama, de la Facultad de Derecho, etcétera, ¿es posible que cometa este tipo de desatinos, o parecería que esto está impuesto desde otro lado? Y esto es la imagen que tiene la gente, en la cual un presidente que está permanentemente diciendo el que toma las decisiones soy yo, es un presidente que prácticamente dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no es cierto? Pero ¿y quién ordena las decisiones entonces? Dígame porcentajes, a ver si lo podemos entender así. Yo creo que gran parte de las decisiones, porque no es lo que yo creo lo que cree la gente, o gran parte de la gente también, que gran parte de las decisiones, cuando son que atienden a un punto y son ordenadas por la vice y por sus adeptos, por la cámpora, que se ha conseguido toda un andamiaje dentro del gobierno enorme, en el cual todas las cajas le pertenecen y tienen puestos relevantes a su disposición, y creo que son los que le están marcando la agenda al presidente y a los pocos funcionarios que son de su lealtad máxima. Esta es la impresión que tiene mucha gente. Yo no puedo decir que todo esto sea absolutamente la realidad, pero es lo que se presume, es lo que se piensa. Y ningún presidente, yo no la veía a Cristina ni a Néstor Kirchner cuando eran presidentes decir el que gobierna soy yo, las decisiones las tomo yo, ni lo veía a Macri, ni lo veía a Alfonsín hacer eso. Sin embargo, la gente ve aquí que el presidente está permanentemente teniendo que aclarar que las decisiones las toma él. Yo, no sé, toda persona que ejerce el poder no tiene que estar aclarando eso. Carlos, me parece algo llamativo, por lo menos para decirlo así. Sí, claro. Y entonces, digo, yo creo que a veces, fíjese, permítame hacer una exégesis de su discurso, que a mí me llama la atención, a lo mejor usted lo va a compartir o no de usted, sino de lo que naturalizamos los argentinos. Si usted va a cualquier paná, usted suele ir a la televisión, nos hemos encontrado ahí con frecuencia y demás. ¿Cuántas veces ha escuchado que, en este caso usted señaló, la cámpora tiene todas las cajas? Hemos naturalizado que la caja no es el presupuesto de una institución, es lo que confunde el patrimonio privado con el patrimonio público, pero lo hemos naturalizado todos, las cajas, usted lo dijo, yo lo puedo decir, y no es así como se financia la política. Habrá que admitir algo y habrá que alguna vez estudiar el financiamiento de la política, pero no se puede basar. ¿Cómo naturalizamos? ¿Entiende mi preocupación, doctor?
Pero absolutamente, absolutamente. Si no, Carlos, ¿cómo se entiende que haya tantos funcionarios que hayan sido procesados, están imputados con juicios en trámite o condenados ya de la gestión kirchnerista que terminó en el año 2015? Porque evidentemente se confundió lo público con lo privado, y se confundió en el cual funcionarios que poco tiempo antes prácticamente casi no tenían dónde vivir, pasaron a ser multimillonarios, ¿no es cierto? Y eso sucedió. Un secretario privado de una presidente, Carlos, los secretarios, no hablemos de uno, los secretarios Muñoz, Gutiérrez, pasan a ser personas con un patrimonio, pero impresionantemente gigante. Entonces uno dice, pero si esto lo tiene el amanuense, ¿qué es lo que tendrá el que los manda? Y es una pregunta lógica que nos hacemos todos, ¿no? Porque sí, termine. Una confusión, como dijiste, de lo público con lo privado, inaceptable. Estimado doctor Eduardo Giromé, ex juez y que estuvo en la convocatoria del banderazo el día de hoy, muchísimas gracias por este diálogo. Un abrazo, Carlos, a vos, y realmente un placer charlar contigo. Gracias.